Por favor, si es tan amable, vayamos a Job, capítulo 31. Job, capítulo 31, verso 13. Estemos en pie un minutito, hermanos, para leer. Job, capítulo 31, versículo 13, vamos a leer hasta el 15. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Pregunta Job. Vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra en este momento, Padre Santo. Reconocemos tu santidad, Señor, y tu poder. Gracias, Señor. Nosotros creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Purifica las intenciones de nuestro corazón del por qué estamos hoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hoy aquí? En mi caso, Señor, que no sea para predicar, porque es mi trabajo y porque la iglesia me sostiene por este trabajo. Eso no serviría. En mi caso, que sea, Padre, por amor a tu palabra, por amor a las almas, por amor a ti, por un celo por las cosas sagradas, Padre. Y en el caso de mis hermanos, que sea, Padre, no por religiosidad, no por costumbre, sino porque vienen con hambre y necesidad, Señor, de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, estamos viendo una serie que se llama Es duro, pero es bíblico. Y hoy vamos a hablar del tema de la esclavitud. Es el tema 2, la esclavitud en la Biblia. La gran mayoría de personas que están en contra del cristianismo traen este tema a colación siempre que tratan de desacreditar la Biblia o de desacreditar a Dios. Los ateos recurren muchísimo al tema de la esclavitud. Y obviamente cuando nosotros escuchamos la palabra esclavitud, pues nos da un poco como de miedo en nuestra humanidad pensar en la esclavitud y pensar que de alguna forma la Biblia permite la esclavitud, no la prohíbe tajantemente. Entonces las personas que son incrédulos, ¿verdad? Dicen, la Biblia tiene que estar mal en el tema de la esclavitud, tiene que estar mal, el que escribió está mal, el que la tradujo está mal. Es imposible que un Dios de amor del que ustedes hablan permita la esclavitud en la Biblia. Y la deducción es, si la Biblia se equivocó en el tema de la esclavitud, ¿en cuántos temas más se equivocó también? Eso es la lógica a la que ellos llegan. O sea, si el tema de la esclavitud está mal en la Biblia, entonces, ¿no será que también se equivocó al prohibir el homosexualismo? O sea, ¿por qué permite algo que no debería de estar? ¿No será que se equivocó al prohibir algo que a lo mejor sí debería estar? ¿No será que se equivocó en el relato de la creación y ese tema de la creación en realidad es un mito fantasioso de una serpiente que habla en un desierto? En realidad provenimos de la evolución. O tal vez los relatos sobre la vida de Cristo son demasiado exagerados y el que los escribió exageró y pintó a un Cristo poderoso que hacía milagros, pero en realidad no es así. O sea, esa es la conclusión a la que llegan algunas personas que dicen, si se equivocó en el tema de la esclavitud, ¿en cuántas cosas más se equivocó?
Ahora, nosotros, hermano, debemos aclarar que cuando hablamos de esclavitud en la Biblia, no se está hablando de la esclavitud que inmediatamente viene a nuestra mente. Cuando usted oye la palabra esclavo, inmediatamente salta a su mente un tema racial, inmediatamente. También abuso, viene a la mente de usted quizás espaldas laceradas por un látigo, violaciones, tortura, crueldad, del tipo de esclavitud que hubo acá en los Estados Unidos hace unos 2-3 siglos. La razón por la que hubo una guerra civil entre el norte y el sur fue el tema de la esclavitud. Miles y miles y miles de personas murieron por el tema de la esclavitud. Y ese es el problema, que inmediatamente cuando nosotros concebimos esas imágenes de ese tipo de esclavitud en nuestra mente, queremos reprobar también la esclavitud de la que habla la Biblia. Pero tenemos que aclarar, hermanos, y de eso va a tratar todo este tema, aunque al final vamos a desembocar obviamente en un mensaje espiritual para todos nosotros, que esa esclavitud que viene a la mente, que usted tiene ya conceptos preconcebidos acerca de la esclavitud, no es para nada la esclavitud de la Biblia. Es una esclavitud completamente diferente, y trataremos a lo largo de los siguientes minutos de presentar una defensa apologética acerca de por qué vemos en la Biblia el tema de la esclavitud. Cuando utilizamos la palabra esclavo, hermanos, en la Biblia realmente también se podría utilizar la palabra sirviente o la palabra criado de una forma indistinta. No es la imagen esa que viene a nuestra mente de una persona de color atado, golpeado, lacerado, torturado, no. La imagen que debería de venir a nosotros cuando hablamos de la esclavitud bíblica es de un sirviente, de un criado, de una persona que por las siguientes razones que vamos a ver hoy estaba como siervo de un señor, de un hacendado, de un rico, de un amo, de alguien que tenía derechos sobre él. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Job, porque este verso, hermanos, de Job nos va a aclarar mucho el tema de la esclavitud. Y la primera parte dice: si yo hubiera tenido en poco el derecho de mis siervos. Usted se recuerda, hermanos, que Job era un hombre muy rico. Era hacendado, tenía ganados, tenía muchísimos criados y tenía muchísimas criadas. Y no era en sí, era necesario, porque tenía muchos bienes y necesitaba de todas estas personas para que le ayudaran en todas las labores de sus negocios, de sus casas, de sus cosechas. Pero también recordamos, hermanos, que Job era un hombre recto y temeroso delante de Dios. Entonces la contradicción es: ¿por qué Job tenía siervos si era temeroso de Dios? Porque recuerde que le estoy diciendo que la palabra siervo, la palabra esclavo la podemos usar indistintamente en este caso. Sería la misma pregunta que yo le haría a alguien que tenga una empresa: ¿por qué tiene usted trabajadores? ¿Está usted mal por tener trabajadores? No. Se tiene siervos, se tiene criados, se tiene trabajadores cuando se necesitan para que se desarrolle el trabajo. Pero Job está diciendo: yo no abusaré de los derechos de mis siervos. ¿Por qué? Porque dice: se va a levantar Dios contra mí, ¿y qué le voy yo a responder a Dios? ¿Qué cuentas le voy a dar yo al Señor sobre cómo yo estoy tratando a mis esclavos? Para utilizar esa palabra específicamente, Job tenía esclavos. Pero el trato que Job le daba a sus esclavos estaba basado en el temor que él tenía del Señor, porque él sabía que el Señor le iba a pedir cuentas por cómo trataba a sus esclavos, por cómo trataba a sus siervos. Y luego Job dice: el que me hizo a mí, ¿no lo hizo también a él? O sea, Job le está dando una dignidad al criado, al esclavo, una dignidad a la imagen de Dios. Job está diciendo: yo podré ser rico y podré ser el amo, fui hecho a imagen de Dios y él podrá ser mi sirviente, pero él también fue hecho a la imagen del Señor. O sea, no importa la raza, no importa el color, no importa el idioma, no importa la estatura, no importa si es hombre, si es mujer, si es anciano, si es niño. Todos los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Y por lo tanto eso nos pone en dos niveles. En primer lugar, eso nos dignifica toda la raza humana. No debe haber racismo. En el cristianismo no debe existir el racismo.
Porque a ciencia cierta solamente existe una raza en la tierra, hermanos, es la raza humana. Solamente que venimos en diferentes colores, en diferentes tamaños y a veces hasta en diferentes formas, pero todos somos humanos. ¿Ok? Entonces, en ese nivel de hablar de razas, todos somos iguales. Cuando usted va caminando por la calle y usted ve a una persona muy diferente de usted y usted dice, oh, qué diferente es esta persona de mí. En realidad esa persona también son descendientes de Adán y Eva. Todos tenemos en común como padres a Adán y a Eva. La Biblia lo ha dicho desde un principio y últimamente la ciencia también ha comprobado eso, que toda la raza humana proviene de una sola pareja que existió, según ellos, hace miles y miles de años en África. Pero también, escuche, por un lado nos dignifica a todos, pero por otro lado nos pone al mismo nivel en cuanto al pecado. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria del Señor. Pobres, ricos, blancos, negros, amarillos, altos, bajos, gruesos, delgados. Todos son ¿qué? Pecadores, destituidos de la gloria del Señor. Y Job dice, Dios puso a él y a mí también en la matriz. El mismo Dios que me creó a mí, que me engendró en la matriz de mi madre, también engendró a esta persona que es mi trabajador. O sea, Dios tomó el tiempo, tomó la dedicación de diseñar a Job, de planearlo, de crearlo, de establecer un propósito para la vida de Job, y ese mismo tiempo y ese mismo empeño lo tomó también en el criado. Dios también lo diseñó, lo planeó, le dio un propósito. Y en su providencia cuida de que ese propósito se cumpla en la vida de ambos. Y Job está meditando, si esta es una criatura del Señor, yo no puedo abusar de esta persona. No debemos de ser racistas nosotros, ¿ok? No importa si usted es de un país muy pagano y la otra persona es de un país muy religioso, ambos son descendientes de Adán y Eva. No importa si uno es rico y otro es pobre, ambos son descendientes de Adán y Eva. No importa si uno es de un color y otro es de otro color, ambos son descendientes de Adán y Eva. La pregunta es, ¿condena la Biblia la esclavitud? No hay un versículo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, un versículo que diga, no tendrás esclavos. O un versículo para Israel específicamente que le haya dicho, no permitirás la esclavitud en el país porque nosotros somos una nación diferente de las demás naciones. Le dijo otras cosas como no te harás imágenes ni dioses ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y le dio muchas enseñanzas con respecto a las cuales Dios no quería que fueran como el resto de los pueblos. Pero con respecto a la esclavitud no hay un versículo específico que le haya dicho, ustedes por ser una nación santa no tendrán esclavos. Entonces, sin embargo, hermano, aunque todos los seres humanos son iguales delante del Señor, Dios no condena específicamente en un versículo la esclavitud. Sin embargo, da muchísimas instrucciones sobre cómo se debe de tratar a los criados, a los siervos. Vamos a leer Efesios 6:9. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y que para él no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Aquí lo que está diciendo el apóstol a los hermanos de Éfeso es, tanto el que es el jefe, el dueño de la hacienda, como el que es su empleado, si ambos son cristianos, o sea, ambos tienen exactamente la misma dignidad en ese sentido espiritual. Ambos son hijos de Dios, al mismo nivel. El que es el amo no es más hijo de Dios que el que era el esclavo. El esclavo también era hijo de Dios. Ahora, pregunta, ¿la esclavitud era la perfecta voluntad de Dios? No. La esclavitud es el resultado del pecado. Porque todas las cosas que nosotros vemos que pasan en este mundo, las cosas malas que pasan en este mundo, no son la perfecta voluntad de Dios, pero Dios las permite. Por ejemplo, un tsunami, una tormenta, los asesinatos, las guerras, las violaciones. Todas esas cosas que suceden son consecuencia del pecado, porque vivimos en un mundo
caído, y precisamente dentro de esa categoría de cosas malas que no son la voluntad de Dios, entra la esclavitud como una de las cosas que están allí y que son permitidas por Dios, pero que Dios no es el causante de esas cosas, sino simplemente las controla y las supervisa y da la ley para que por medio de la ley haya una restricción del pecado. Esa es una de las razones por las que Dios da 1500 años de ley antes que venga Jesucristo, porque era una forma de restringir el pecado, para que la gente no se corrompiera más de lo que de por sí ya había en su humanidad, en su instinto humano corromperse. Porque se acuerda que antes del diluvio dice que los pensamientos de continuo de la raza humana era ¿qué? Hacer el mal. Y ese pensamiento vino a raíz de la caída, a raíz de que Adán cae y nosotros heredamos todo ese pecado. Y entonces por eso de continuo, si no, obsérvese a usted mismo, obsérvese cómo usted piensa, lo que usted planea. Usted se tiene que estar todos los días reprendiendo a usted mismo, porque de continuo nuestra naturaleza humana es atender a ir a lo que está prohibido por la palabra de Dios. No desearás la mujer de tu prójimo. Y va pasando una mujer bien provocativa. ¿Y qué tienes que hacer? Restringirte a ti mismo, decir no puedo darme rienda suelta en este asunto. No codiciarás el asno de tu prójimo. Y quizás ves a tu hermano que trae un buen carro y tú andas en tu carrito y te quiere dar envidia santa, pero tú dices no, Señor, bendice a mi hermano. ¿Sí ve? Las cosas que suceden en este mundo, hermano, están permitidas por Dios y son consecuencia del pecado. La Biblia permite la esclavitud, pero en ningún momento la promueve, sino que la controla, trata de controlar esa situación que ya existía. Acuérdense, hermanos, que la esclavitud ya existía antes de que la Biblia se escribiera. Ya existía la esclavitud. La esclavitud existió antes de que la Biblia se escribiera y después que la Biblia se escribió. Por eso es que tuvimos esclavitud aquí en Estados Unidos hace unos 2-3 siglos atrás. ¿Sí ve? No es culpa de la Biblia que la esclavitud exista. Simplemente la Biblia controla esta situación. Vámonos a la ley y veamos todo lo que la ley habla acerca de la esclavitud. La semana pasada, hermano, cuando comencé esta serie, dije que en la ley el amo podía golpear a su siervo y podía pegarle y podía quizás hasta matarlo si no moría 2 días. Si no moría inmediatamente, sino que moría 2 días después. Pero acuérdese bien lo que dije que podía, no que debía. Son 2 cosas diferentes. Podía, cualquiera puede hacer algo, pero eso no significa que sea lo que la ley manda. La ley no manda a golpear a los siervos, sino que controla eso. De la misma manera que, por ejemplo, un padre le pega a un hijo. ¿Quién de ustedes alguna vez no ha venido con vara y con disciplina y azota al niño o al muchacho? Porque el alma de los hijos, de los niños, de los muchachos es rebelde y hay que, por medio de vara, dice la Biblia, que hay que hacerlo razonar. ¿Cuántos de ustedes, entonces, si usted siendo el padre biológico de su hijo algunas veces le disciplina con vara, ¿por qué nos vamos a sorprender si en algunas ocasiones un israelita venía y disciplinaba con vara a uno de sus esclavos que estaba siendo rebelde? Y alguno podría decir, no, pero es que eso va en contra de los derechos humanos. Pero es que usted no ha entendido todo el concepto de la esclavitud. Antes de saltar a esa conclusión, primero quiero que entienda todo el concepto de la esclavitud en la Biblia. Por ejemplo, mire, el esclavo era propiedad del amo, pero no era una propiedad como para hacer con él lo que quisiera. No, era una propiedad también para cubrirlo y protegerlo. Vamos a ver en Éxodo 21, 20. Era amo, pero no le daba derecho a ser injusto. Éxodo 21, verso 20 al 21 dice: y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. ¿Sabe cuál era la pena de castigo por matar a tu esclavo? Muerte. Tú tenías que ser asesinado si tú matabas a tu esclavo y a tu esclava o a tu esclava. ¿Ok? Mas si sobreviviere por 1 día o 2, no será castigado. Eso fue lo que le estaba yo explicando la semana pasada.
cómo Dios controla esta situación. ¿Por qué? Porque es de su propiedad. O sea, Dios lo permitía. Dios no mandaba a los amos, denle una paliza a sus esclavos. No, pero los amos, ejerciendo el mismo derecho que tú como padre biológico de alguien ejerces y lo disciplinas, ejercían ese mismo derecho también sobre sus esclavos, porque los esclavos pasaban a ser parte de su familia, como hijos. Los esclavos prácticamente pasaban a ser hijos de los amos. ¿Qué más? Precisamente ese es el punto que sigue, que los esclavos pasaban a ser de la familia. Vamos a verlo en Levíticos 22:11. Y como parte de la familia, los esclavos tenían muchos privilegios. Muchas veces era mejor ser esclavo que ser libre en esta época. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. O sea, los esclavos tenían derecho a una de las cosas más sagradas y a las comidas más sagradas de un sacerdote si el sacerdote le había comprado. El esclavo no se sentía como un extraño cuando era comprado. El esclavo se sentía bienvenido, se sentía parte de una familia. Ya no estaba solo, ya no estaba abandonado. Era tomado en cuenta. El esclavo tenía un día de descanso por ley, un día de descanso por semana. ¿Usted tiene un día de descanso? A veces hasta más. Hay unos que agarran el mes. Pero bueno, vayamos a que usted tiene un día de descanso. ¿Y qué? ¿Usted descansa un día porque es esclavo? No, porque usted quiere descansar. Hay gente que no lo descansa y en su afán trabaja los 7 días para ver si hace más dinero. Está peor que los esclavos de esta época. Los esclavos de esta época era por ley que tenían que descansar un día. Vayamos a verlo, Deuteronomio 5:14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, escuche, ni tu sierva. Ahí están los esclavos. Ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que ya está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y lo vuelve a recalcar al final. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué tiende, hermano? A abusar. Nosotros tendemos a abusar. Si nosotros no nos restringimos, nosotros abusamos. Hay padres que abusan de sus hijos biológicos y les ponen cargas desmedidas. Algunas veces les he preguntado a algunas hermanas que tienen hijos y les he dicho: hermana, ¿a usted le gustaría tener más hijos? Y antes que ella responda, contesta a su hijo, su hija adolescente: no, ya no. ¿Por qué? Es que yo los cuido. Es tremendo, a veces hasta en eso necesitamos nosotros sabiduría, hermanos. Hay padres que le dan rienda suelta, ¿cómo no? De todas las semanas, un día libre para comer bien, porque era día de fiesta, había comida en exceso, para dormir bien. Esa noche los esclavos podían dormir tranquilos toda la noche, sin ninguna presión, sin ningún estrés, porque al otro día iba a trabajar. No, porque al otro día era off. A nivel nacional, esclavos, hasta los bueyes descansaban. ¿Sí ve? La ley cómo dignifica a los esclavos, cómo los cuidaba y cómo los protegía, los mismos privilegios que tenían los dueños. Y en ese día recordaban 2 cosas importantes, tanto amos como esclavos. Las 2 cosas eran: número 1, que el Señor creó todo en 6 días y descansó el séptimo. Un día para recordar la creación, disfrutar la creación. Y la segunda era para recordar que habían sido esclavos en Egipto por la fuerza y que ahora estaban libres porque el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto. Esas 2 cosas se recordaban en este día de reposo. Era un refrigerio espiritual, era un día de fiesta. Se renovaban para seguir trabajando bajo el cuidado de un amo amoroso, que los cuidaba y los protegía, que los alimentaba, los vestía y los calzaba. Hasta yo hubiera sido esclavo. Escuche, el esclavo participaba de las ceremonias religiosas sagradas, ¿no? El día de reposo era uno, pero escuche, tenían derecho hasta la circuncisión. Génesis 17:13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero.
y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Tanto el nacido en casa, o sea, los hijos biológicos, como los esclavos pasaban a ser parte de la familia, parte de los hijos. Eran tomados en cuenta, se les iba esa depresión, esa soledad de ser gente que no tenía familia, que no tenía dinero, que no tenía nadie que viera por ellos. Escuche, el que sigue, los esclavos que eran abusados, porque acuerde que el ser humano es pecador. Entonces, aunque la ley prohibía, algunos abusaban, podían huir. No se prohibía el que huyeran, ellos podían huir. Y si un esclavo llegaba a tu casa, tú tenías que protegerlo, tenías que darle refugio. Habían ciudades para los esclavos que eran abusados, que venían huyendo de amos abusadores. Deuteronomio 23:15. Deuteronomio 23:15 dice: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere. ¿Y qué dice al final? No le oprimirás. No, porque alguien podría decir: no, eras esclavo allá, huiste acá buscando protección. No, aquí te voy a poner a trabajar también y te voy a oprimir. No, tenías que recibirlo, tratarlo con cuidado. En la esclavitud aquí en Estados Unidos, hermanos, si un esclavo huía de un amo abusivo y llegaba a tu casa y tú le protegías, te metías en serios problemas. Podías ir a parar hasta la cárcel. Entonces, la gente en aquellos entonces, cuando recibían a un esclavo que estaba huyendo, lo protegían, hermano, no lo entregaban, lo ponían en ciudades de refugio. ¿Sí ve la diferencia con la esclavitud que existió acá en los Estados Unidos? Muy diferente. Por eso le digo, cuando usted habla de esclavitud, la esclavitud en la Biblia no está prohibida. No es la esclavitud que viene a la mente de usted. Otra cosa importante, hermano, de la esclavitud es que la esclavitud era temporal. No eran esclavos a perpetuidad, eran esclavos temporalmente. Vayamos a Éxodo 21:2. Dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo, ¿qué? Saldrá libre de balde. Es decir, no se le imponía ninguna carga. No se le decía: mira, si tú quieres salir libre, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, se cumplía el tiempo y salía libre. La gente se hacía esclavos, hermano, porque tenía deudas. Por eso se hacían esclavos. Tenían una deuda con el amo y la forma de pagarle era por medio de su servicio. Pero cuando se cumplían los 6 años, escuche, la deuda se hubiera pagado en su totalidad o no, él tenía que salir libre. Por eso dice de balde, porque el amo no le podía decir: ya se cumplieron los 6 años, pero solamente me has liquidado el 50% de la deuda, por lo tanto no puede salir. No, 6 años era la ley. Se cumpliera la deuda, se terminara de pagar el total de la deuda o no, la persona salía libre a los 6 años. 7. El esclavo, hermanos, recibía regalos cuando era liberado. O sea, era un día de fiesta el día de la liberación, cada 6 años. Esos regalos el amo se los daba para que él tuviera con qué sostenerse, con qué mantenerse, mientras ya no estaba bajo el cuidado del amo. Porque prácticamente para algunos esclavos que llegara el día de la liberación no era una buena noticia, más bien era un problema. ¿Y ahora qué voy a hacer? Deuteronomio 15:12, leemos hasta el 14 y dice: escuche, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieres servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Los esclavos se iban con cosas, con ovejas, con comida para poder ellos sobrevivir, y todo eso era gratis. Esto habla de la gracia que los esclavos recibían después de su servicio. Y lo que decía yo, el 8º punto y último, escuche, la esclavitud no era por raza. Hasta un hebreo podría ser esclavo de otro hebreo. Era una cuestión de estatus económico, no tenía que ver con raza. Aquí en Estados Unidos ese fue el gran problema, que los blancos oprimían a los negros y la esclavitud fue más un tema de racismo que un tema de estatus económico. ¿Okay? Entonces,
Esto es bien importante que nosotros lo aclaremos. Vayamos a Levítico 25:47. Dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero. La gente se vendía a causa, hermano, de la pobreza. ¿Ok? O sea que cuando una persona se endeudaba y llegaba a ser tan pobre que ya no podía sostenerse ni a sí mismo, tenía dos opciones: venderse a un señor rico que lo pudiera redimir prácticamente, que lo pudiera comprar, o morirse de hambre. ¿Usted qué hubiera hecho? Pues la segunda opción. Perdón, la primera, no, morirse de hambre no. Bueno, que a algunos no les caería mal, ¿no? La primera opción, ok, allá hay una persona rica, pues ¿cómo voy a morir de hambre? Me va a adoptar, me va a dar de comer, me va a cuidar, me va a proteger. A los 6 años salgo libre, me da regalos, puedo rehacer mi vida. Y cuando la persona era liberada de su esclavitud, no quedaba con esa estigma de tú fuiste esclavo. No había ese señalamiento, tú fuiste esclavo, como lamentablemente sigue habiendo el día de hoy todavía, hermano. Aquí en Estados Unidos el racismo sigue por ahí disfrazado, y todavía hay personas a estas alturas del partido que creen que nunca debió de haber habido esa liberación, sino que por su color están marcados y deberían de seguir siendo esclavos. En aquel entonces no. Un esclavo salía libre, no era una cuestión racial, se integraba a la sociedad y llegaba a ser un ciudadano como cualquier otro ciudadano en el país. La razón por la que la gente se hacía esclavos era por una cuestión de pobreza. ¿Se acuerda de aquella viuda que ya murió su esposo y su esposo la dejó endeudada? Y entonces el profeta le dice: ¿qué estás haciendo? Y ella dice: estoy recogiendo leña para cocer unos panes y dejarnos morir, y seguramente el acreedor va a venir a traer a mis hijos y se los va a llevar. Era una forma de pagar la deuda, pero era una forma legítima y legal, permitida. ¿Okay? A los 6 años esos muchachos podían salir de esa esclavitud, pero esos 6 años vivieron bien, fueron tratados bien y pagaron la deuda, y no se murieron de hambre, porque si no, de lo contrario se hubieran muerto de hambre. La Biblia no permitía que alguien se hiciera esclavo tan fácil. Había leyes para los pobres también. Los pobres tenían leyes especiales. Por ejemplo, cuando un rico recogía sus cosechas, era una ley que tenía que dejar excesos, algunas, ¿cómo se llama? Sobras de su cosecha. Esos eran para los pobres. Si el rico venía y recogía todo y no dejaba absolutamente nada de rebusco, como se llamaba, eso estaba penado. Eso hablaba de la avaricia que había en el corazón de este rico. No, él cuando recogía su cosecha, intencionalmente dejaba un poquito por acá, ¿no? Si era milpa, ¿no? Unas milpas por aquí, otras por allá, otras mazorcas por allá. Si era trigo, si era lo que fuera, cualquier grano que había cosechado. Pensando en ¿quiénes? En los pobres. Pensando en que los pobres no se hicieran esclavos tan fácil, a menos que definitivamente fuera un caso extremo. O sea, la esclavitud era el último recurso prácticamente. La ley los protegía. Los sacrificios para ellos también eran diferentes de los que sí podían. Una mujer que daba un hijo y tenía medios tenía que ofrecer una oveja o un cabro. Pero una mujer que daba a luz un hijo y era pobre podría ofrecer una tortolita o un palomino. Había leyes especiales para ellos. Dios los protegía tratando de que ellos no tan fácilmente pensaran en la esclavitud como la salida fácil. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí, hermano, que ya nos va llevando al meollo del asunto es: ¿por qué Dios no prohibió estrictamente la esclavitud? O sea, ¿por qué Él la permitió? Y aquí, hermano, en este tema, quiero que entendamos, hermano, que el propósito principal de por qué Dios da la palabra y de por qué Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, no fue precisamente para reformar la sociedad en sus asuntos externos. El evangelio, hermanos, y la Biblia existe para reformar al hombre desde dentro hacia afuera. Comienza por entrar a nuestro corazón y vamos experimentando la gracia del Señor, experimentando la salvación, de tal forma que nosotros tenemos que llegar al entendimiento. Tener de esclavo a una persona no es lo más ideal. Si ve, la reforma comienza desde dentro hacia afuera en nosotros. Mire, la época, hermano, en que la esclavitud estaba de lo peor fue la época en que Jesucristo vino, hace 2000 años. El imperio romano, hermanos, tenía esclavos por todo el mundo.
Y era cruel, hermano. Había una crueldad, hermano, que los podían matar por cualquier cosa. Si rompía un vaso el esclavo, era suficiente para que un romano pudiera matar a un esclavo. Los torturaban, los apaleaban, los azotaban, los condenaban a trabajos forzados, los marcaban con un hierro candente prácticamente como animales y por cualquier cosa los crucificaban. ¿Usted se acuerda qué esclavo crucificaron y que nos dio vida por medio de su muerte? Jesús. Bueno, en medio de este escenario vino Jesucristo, y en medio de este escenario en donde la esclavitud era de lo peor, estaba, hermano, desbordada en maldad por todos lados, fue que nació la iglesia cristiana. La iglesia cristiana comenzó a reformar el tema de la esclavitud, pero como dije, no desde afuera en la sociedad, sino desde dentro de los corazones de las personas. Se comenzó a extender la enseñanza. Por ejemplo, Gálatas 3:28, mire lo que nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí? La Biblia, mire cómo abordó el tema de la esclavitud. Lo comenzó a abordar como tratando de mejorar la relación del empleador y el empleado, pero no diciendo no tengas esclavos, sino diciéndole a todos que ahora todos eran iguales en Cristo. O sea, el cambio tiene que ser interno en nosotros para que nosotros comencemos a corregir todo lo externo. ¿Por qué? Porque un cambio radical no era apropiado en aquel entonces. Si Jesucristo hubiera venido inmediatamente y hubiera dicho está prohibido tener esclavos, ¿qué hubieran hecho los esclavos del Imperio Romano? Se hubieran rebelado, hubieran armado una rebelión contra el imperio, y el Imperio Romano los hubiera capturado, los hubiera puesto presos, los hubiera torturado y los hubiera asesinado. Habría habido, hermanos, un genocidio masivo en todo el Imperio Romano. Por lo tanto, eso no era prudente, eso no era sabio. La sociedad no estaba lista para un cambio abrupto, un cambio, hermanos, forzado, sino un cambio interno en el corazón de la gente que se manifestara todo alrededor de la sociedad. Por ejemplo, esto es, hermano, algo bíblico y es algo correcto. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos. Usted tiene una amiga que va a abortar, quiere abortar. Usted tiene dos opciones con esa amiga o esa persona conocida que quiere abortar. Usted puede hacerse, hermano, el reformador legalista y le puede comenzar a decir cosas como eres una pecadora, eres una hija del diablo, voy a hacer unas pancartas para ir a protestar en esa clínica que te van a hacer el aborto. O sea, usted puede asumir esa postura, la postura del malo, del rudo, que usted quiere que ella no lo haga, el acto físico. Esa es una postura. La otra postura que usted puede agarrar es abrazarle, decirle, mira, más o menos entiendo lo que estás pasando, debe de ser muy duro, debes de estar experimentando mucho miedo, pero ¿sabes qué? Mira la dignidad de la vida, Dios creó la vida, Jesucristo vino hace 2000 años para ayudarnos, para fortalecernos en nuestros temores. No abortes, no hagas eso, no es lo que la Biblia te mandaría, no es la voluntad de Dios. Cuando madures y en unos años más adelante te vas a sentir mal, te vas a arrepentir. ¿Cuál sería la postura que usted cree, hermano, que daría más frutos? Quizás al final la persona va a terminar abortando, pero yo le aseguro que la postura número 2, que es la postura de amor, de tocarle el corazón, no de decirle eres una hija del diablo, sino de tocarle el corazón, va a surtir mejores efectos en esa mujer. Es probable que quizás sí se fue a hacer el aborto, pero ya con ese cargo de conciencia de que tú le dijiste verdades y unos principios bíblicos. Entonces, esa fue la postura que se asumió, hermanos, en el tema de la esclavitud. Otro ejemplo, tienes un conocido que es homosexual. Las dos posturas. La primera, te haces el que lo quieres hacer cambiar a fuerza. Lees todos los versículos, maldito eres porque te echas con otro hombre, o si es lesbiana, no sé, y te vas a ir al infierno, y le lees todos los versículos, pero de una forma, hermanos, dura, sin sabiduría, sin amor, lo condenas, eres un hijo del diablo. O tomas la otra postura, le manifiestas un amor, claro, un amor puro y que no lo vaya a malinterpretar, y le dices, mira, Cristo te ama, vamos a orar, asiste a la iglesia,
Le lees los versículos que hablan sobre eso, pero con otro enfoque, con sabiduría, con gracia. Mira lo que dice la Biblia. Varón y hombre los creó, ¿verdad? Le comienzas a hablar de ese amor del Señor. A veces, hermano, cuando nosotros queremos reformar las cosas por la fuerza, lo único que hacemos es que la gente lo haga más a propósito. Por ejemplo, quizás tu esposa tiene una forma de ser bien fea. No mire a su esposa. Y tú no tienes sabiduría. Es que tú con tu carácter, tu forma de ser tan fea, yo no sé cuándo vas a cambiar. No, pues así nunca va a cambiar esa señora. Al contrario, ¿sabes qué? Para molestarte se va a portar más mal y más chocante y más imprudente y más falta de sabiduría. Pero si tú cambias la estrategia, tú no la estás tratando de reformar por fuera. No se trata de reformar a la gente a veces por fuera, hermano. Se trata de llegar al corazón de la persona para que la reforma salga de dentro del corazón de la persona. Si tú le dices, amor, yo te amo, mira, yo sé que tú tienes defectos, yo también los tengo. Y es más, yo te veo los tuyos, pero soy bien egoísta porque no me veo los míos. Porque eso es una realidad. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tienes estas virtudes y hay esperanza para ti, que el Señor puede hacer algo si tú haces esto, si tú eres más humilde, si le gritas menos a los niños, si ya no me pegas tanto, no sé. Si a esa mujer le vas a tocar el corazón. ¿Por qué ven a ciertos hombres? Siempre que digo eso, siempre usted voltea a ver como, ay, te hablan. No, aquí yo no creo que haya eso. Hermano, y si usted es víctima de abuso, llame a la policía. No, en serio. Porque sabe, hermano, que muchos hombres no llaman a la policía para denunciar a la mujer que le golpea porque les da vergüenza. Aunque usted no lo crea, hay hombres oprimidos. Mira, hay gente que está aquí, hermano, ni respira. Entonces, sí. Mucha gente le pasa esto, hermano, con el tema de la ropa. A fuerza quieren reformar a la gente por fuera. Hermana, vístase decente, parece una prostituta. Y utilizan palabras que, wow. No, pues más feo se va a vestir esa señora. No, pero con amor, ¿verdad, hermana? ¿Qué es el decoro para usted? ¿Qué es la modestia? No, pues el decoro es... Y ya ella misma se empieza a evangelizar a sí misma. Ya tengo que cambiar. Si el cristianismo, hermano, hubiera visto estas cosas desde un principio y hubiera habido esta reforma interna del corazón, no hubiera existido la guerra civil, no hubiera existido la esclavitud hace 300 años. Porque lamentablemente, hermano, hace 300 años, 200 años que hubo esclavitud aquí en Estados Unidos, hasta algunos cristianos eran dueños de gente. John Owen, me parece, no estoy seguro si el nombre es correcto, el escritor de Amazing Grace, ¿se acuerdan? Amazing Grace, el canto más popular en el cristianismo en todo el globo terráqueo. Antes de entregarse más al Señor, pero ya siendo conocedor del Señor, su trabajo era ese, traer personas de África y llegar acá y venderlos. Qué tremendo. ¿Se acuerda que hablamos de eso en un tema en el pasado, que hablamos de que ese era el punto ciego de la iglesia en esos siglos? Pero ¿es eso la voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor, la esclavitud? No. ¿Es por qué? Porque nosotros somos pecadores. Nuestra tendencia es hacer las cosas incorrectas, hacer las cosas mal. Que vamos a concluir aquí. ¿Cuál es la lección de este tema de la esclavitud? Este es uno de los versos claves sobre este tema. Vayamos por favor a Éxodo 21 del 5 al 6. Aleluya, gracias Señor. Escuche, Éxodo 21 del 5 al 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Sabe? Siempre que vemos, hermanos, en la ley cosas bien extrañas, uno se pregunta por qué estas cosas, y casi siempre había o hay una lección espiritual detrás de estas cosas. Por ejemplo, los sacrificios, hermano, que se ofrecían en el tabernáculo tenían que ser perfectos, pero en una, hermano, exageración de perfección.
Por ejemplo, si se iba a ofrecer un cordero, hermano, el sacerdote lo tenía que inspeccionar de arriba abajo, que los ojos estuvieran simétricos, que al caminar caminara bien, que no fuera que ya se le fue una pata por allá, que fuera bonito, de que al verlo el sacerdote dijera, wow, esa tenía que ser una expresión de perfección. Al punto, hermano, de que hasta le revisaban sus testículos al sacerdote. Ok, también, o sea, ahí es donde quiero llegar ahorita, ese es el punto 2. También los descendientes de Aarón que tenían un testículo mayugado no podían entrar. Le voy a explicar por qué. Yo sé que usted se ríe porque nunca ha leído la Biblia, pero escuche, a ese punto de ver los testículos del cordero, de decir, ok, están de un mismo tamaño, están simétricos, y tú cuando lees eso en la ley, tú dices, ¿y esto qué es? Hay un mensaje espiritual. Cuando tú llegues a un tema difícil en la ley, hay un mensaje espiritual. Es una sombra de una sustancia que había de venir. El caso de los sacerdotes también. Estaba prohibido que entraran si era enano, si tenía sarna, si era calvo, si tenía el testículo mayugado. Por eso es que usted se rió, pero yo es que yo para allá iba. Sí, o sea, y yo entonces que cuando leí esto digo, Señor, pero ¿qué es esto? Fíjese bien. Ambos hablan de Jesucristo. Tanto el sacrificio tenía que ser perfecto, porque Jesucristo es ¿qué? Perfecto, sin defecto, sin pecado, santísimo. Y el sacerdote o los descendientes de Aarón, que eran los herederos del sacerdocio, tenían que ser perfectos hasta en esas cosas extremas, íntimas, porque Jesús como sumo sacerdote también fue ¿qué? Perfecto. ¿Se acuerda cuando Jesús está en la cruz y él hace una expresión que dice consumado es? Esa expresión es la expresión griega telestai. Esa expresión es la expresión que usaba el sumo sacerdote cuando encontraba el cordero perfecto. Lo estaba inspeccionando y cuando decía telestai decía este es el cordero de la expiación. Por eso es que cuando Jesús está en la cruz y Jesús dice consumado es, el sacrificio es perfecto y ahora Él es el sumo sacerdote perfecto para interceder por nosotros. ¿Qué le parece? Todo lo que se esconde detrás de unas cosas extrañas que se permiten en la ley, una sombra de una sustancia que había de venir. Entonces, ¿cómo aplica esto de la esclavitud? Jesucristo es la sustancia de esta sombra. ¿Sabe por qué? Si usted se va a llevar algo de este tema, que a lo mejor alguien dijo, ¿qué tema tan raro? No aprendí nada hoy, aunque quizás sí. Lleves estas tres cosas, escuche la sustancia de esta sombra de la esclavitud en la ley. ¿Y por qué algunos se hacían esclavos por amor? Ya no era por pobreza, ya no era porque ellos dijeran, no, es que yo quiero ser esclavo para que me den de comer. No, ya era una cuestión de que amaban al amo. ¿Y por qué lo amaban? Porque era justo, porque era bueno, porque les había dado esposa. El amo muchas veces a los esclavos, hermanos, les daba esposa. Él tenía sus criadas ahí. Si él le quería, él le decía al esclavo, no me tocas a ninguna de mis criadas, Pero cuando él amaba a su esclavo, era bueno, hasta le buscaba una, decía, tú vas bien con esta se pareja contigo. Y le daba esposa. Y el esclavo se casaba con esta mujer y tenían hijos y eran una familia feliz en esa hacienda. Y entonces el esclavo decía, yo no me quiero ir de acá. Yo quiero ser esclavo de este Señor, pero ya no por el dinero, ya no por el cuidado, sino porque yo le amo. Yo quiero estar con Él. Es que si me voy lo voy a extrañar. Tan bueno que es esta persona. Y entonces el amo tomaba al hombre, lo llevaba, dice, delante de los jueces y le horadaban el lóbulo de la oreja, que era una marca de decir esclavo por amor. Ahora quiero aclarar esto, no hace que el otro domingo aparezcan todos los jóvenes aquí, ¿verdad? Esclavo por amor de Cristo, pastor. No, eso es una concupiscencia de la carne de usted, de quererse poner ahí sus aretes siendo hombre. Hay mucha gente que ya vieja y siendo hombres. Qué vergüenza. ¿Qué nos llevamos, pastor, de este tema? 3 cosas llévese. Y si no le gustó el tema, llévese por lo menos estas 3 cosas. Escuche, Jesús, siendo el amo del universo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice ahí en Filipenses 2:5 que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Y siervo es qué? Lo mismo que ¿qué? Que esclavo.
Y siendo semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre. O sea, Jesús hizo esclavo voluntariamente del Padre. Pero ¿cuál es el propósito, Jesús, que te hagas esclavo del Padre? Para que los que Él venía a comprar, cuando Él dijo consumado es, no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que antes de Cristo nosotros estábamos ¿qué? Vendidos al pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado tenía derecho sobre nosotros y nos hacía como quería. El pecado nos tenía oprimidos, atormentados, llenos de dolor. Así nos tenía. El pecado era un esclavo perverso, un esclavo abusador que hacía con nosotros lo que quería. Y era una deuda impagable. O sea, no era de que a los 6 años ya el pecado nos iba a dejar. No, era una deuda impagable. Cuando esa deuda era impagable y Jesús se hace esclavo por amor del Padre, al obedecerle, al venir a hacer sacrificio por nosotros, nosotros cambiamos de amo. ¿Por qué? Porque el nuevo amo le paga, por decirlo así, a nuestro amo que era el pecado. ¿Cómo le paga? Le paga cuando toda la ira de Dios, del Padre, se derrama sobre él a causa de nuestros pecados, y entonces somos liberados de ese amo perverso. Y ahora nosotros venimos a ser esclavos de Cristo. Pero no esclavos por la deuda, sino esclavos por amor. Porque nosotros le amamos a Él. Porque Él está siempre al cuidado de nosotros. Porque Él nos provee. Él nos viste, Él nos calza. Y aunque no lo hiciera, como dijeron los amigos de Daniel, nosotros le seguiremos adorando a Él. Porque Él nos ama. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces fíjese, Cristo vino a libertar a los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos? Usted y yo. ¿Cautivos de quién? Del pecado. Nos hizo libres. Y ahora nosotros somos esclavos de Cristo por amor. Vivimos en una libertad en Cristo, no en un libertinaje. Escuche, solamente cambiamos de amo, pero seguimos bajo sujeción del amo. Y el amo es el Señor. Y un esclavo no hace lo que él quiere. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo hace lo que el amo dice. Ese es el mensaje detrás de todo este tema. Vamos a orar.